Vamos a conversar con Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, está conectada con nosotros también. Vamos a conversar de este tema de la seguridad. Alcaldesa, bueno, ¿cómo está usted? Y amanecimos con una información en el peor escenario. Pues, otro de los detenidos en el caso del asesinato que había sido indultado y que estamos tratando de explicarnos por qué acá en el programa, alcaldesa. ¿Qué le parece? A ver, en primer lugar, no me parece de ninguna manera que se trate de hacer un empate. Una cosa es indultar a personas con nombre y apellido, entre ellos a uno que ya había sido indultado, y otra cosa es hacer un proyecto de ley aprobado por el Congreso que tenía por motivo, ¿no es cierto?, evitar el hacinamiento en las cárceles en un momento en que la gente estaba muriendo por COVID. Si no se hubiese hecho algo para disminuir la gente que había en las cárceles y se nos hubiera muerto mucha gente en las cárceles, obviamente que nos hubieran podido acusar de violación de derechos humanos. Así que los que están tratando de hacer un empate, perdón, pero es una desfachatez. ¿Quién está tratando de hacer eso, alcaldesa, a su juicio? Varios políticos que están tratando de empatar como que si todos los indultos fueran iguales, y la verdad es que es muy distinto el indulto que hace el presidente por su cuenta, ante sí, por sí. El Tribunal Constitucional, de hecho, dijo que no tenía casi que dar explicaciones. Es muy distinto a un indulto básicamente para tratar de evitar muertes por enfermedad, dado que en las cárceles hay una sobrepoblación y que fue más bien una ley general, no con nombre y apellido, sino básicamente personas que sí cumplieran con ciertos requisitos, pero nosotros, aprobado por el Congreso. Son cosas totalmente distintas. Pero nosotros, ahora, si tuviéramos más cárceles, sí, lo que le quería decir obviamente que a lo mejor no hubiera habido que indultarlo. Claro, lo que le queríamos decir es que nosotros ni siquiera habíamos llegado a este tema todavía político, estábamos analizando el indulto, todavía no habíamos entrado en esta suerte de empate que usted hace mención, estábamos tratando de plantearnos este indulto, habíamos analizado, estábamos diciendo que era en contexto de pandemia, habíamos explicado que lo había aprobado el Senado por una amplia mayoría, habíamos explicado todo lo que usted está explicando. Lo que pasa es que estábamos con Monse haciendo un pequeño análisis de qué es lo que son estos delincuentes de baja peligrosidad, ¿no es cierto? Es posible la reinserción. Hemos visto que este indultado sale y sigue robando en el mismo lugar. Como que hay una sensación de impunidad. Ahí estábamos, ¿no? En la sensación de impunidad hablamos del que se escapó de la cárcel, que se escapa de la cárcel y ni siquiera se va a esconder. Ni siquiera se va a otra región, O sea, el tipo se arranca de la cárcel y sigue robando en el mismo lugar. O sea, entonces hay una sensación de impunidad tremenda. La verdad es que esto nosotros lo vemos todos los días también en Providencia, Julio César. Nosotros a cada rato, tú sabes que el año pasado Seguridad Ciudadana detuvo a 850 delincuentes. Este año ya llevamos como 250, casi 300. O sea, realmente estamos deteniendo a muchos delincuentes en Providencia. Sin embargo, nos topamos a cada rato con que muchos de ellos, por ejemplo, tenían arresto domiciliario total. Pero no hay nadie que se preocupe que ese arresto domiciliario total o nocturno o, por ejemplo, la prohibición de acercarse a ciertos lugares o a ciertas personas. No hay nadie que vea que eso se está cumpliendo. Entonces, finalmente, esto es una broma, como tú bien dices. Hay una sensación de impunidad total. Alguien se arranca de la cárcel. No hay nadie que vea. No es tan difícil ubicar a una persona en Chile. Es cosa de ver, ¿no es cierto?, quiénes son las personas que lo visitaban en la cárcel y mirar si es que los está visitando alguno de ellos. O si alguno de ellos lo acogió, ¿te fijas? Y como tú bien dices, generalmente vuelven a los mismos lugares donde delinquían o donde vivían. Entonces, efectivamente, tú tienes toda la razón. El tema, ¿no es cierto?, de la reinserción no existe casi. Yo lo único que he visto que pudiera dar quizás un poco más de resultado, porque yo misma estuve ahí adentro de la penitenciaría y lo vi, fue las personas que en el fondo se hacen religiosas.
básicamente Claro. protestantes, ¿no? Ahí uno ve como que hay un orden, como que hay casi un temor de Dios, o no es que casi es un temor de Dios, y por lo tanto ahí hay un cambio, lo que yo he visto, que es genuino. En las otras cosas, efectivamente, tú lo sueltas y siguen delinquiendo al día siguiente. ¿Cómo trabajar, usted que lo ve a diario, razón. cómo trabajar eso? Porque lo comentábamos aquí en Comerciales el otro día, con Monse y los invitados, casos súper mediáticos, por ejemplo, el tipo que estaba acusado porque le había disparado, portaba armas a la joven en Estación Central. Salía en la televisión por días, fuimos al juicio, lo enfocamos, sabíamos quién era, los medios de comunicación fueron a la casa, mostramos dónde vivía él, dónde vivía la mamá, todo, inexplicablemente no quedó detenido. ¿No es cierto? No quedó detenido y le dieron arresto domiciliario. Y a los 2 días, ¿no es cierto?, el tipo andaba caminando con una camiseta de fútbol por Estación Central, según denunció un canal vecino en su informativo central. Es decir, imagínense una persona que lo enfocamos, que fuimos al juicio, que le enfocamos la casa, que le enfocamos la cara, que lo mostramos por todos lados, así todo, 2 días después, paseando la perla por Estación Central, caminando, saludando a los amigos. O sea, hay una sensación de impunidad que uno dice, ¿cómo se trabaja esto? Hay una rabia enorme en la sociedad. Y mira, yo siento que tanta la rabia que en algún minuto a mí no me sorprendería que empezáramos a discutir de nuevo sobre la pena de muerte en Chile. Porque hay una sensación de que nada sirve, de que todas las medidas de meterlos presos da lo mismo, porque en la cárcel siguen delinquiendo, siguen manejando el negocio de la droga, siguen haciendo lo que quieren, después se escapan, nadie los persigue, cuando se les termina la pena, salen de la cárcel, siguen haciendo lo mismo. Entonces, lo que yo estoy sintiendo, Julio César, es que se está acumulando una rabia que es súper peligrosa, porque uno no sabe en qué puede terminar. Y en el fondo, por eso que yo siento que es súper importante tratar de legislar rápido, bien, pero no solamente legislar, como tú bien dices. Aquí hay instituciones que o no están haciendo la pega, o le faltan elementos, le falta gente, le falta tecnología para hacer la pega. Pero eso también es una discusión, porque Claro. si no, estamos haciendo como que hacemos. Exactamente. Estamos haciendo como que los metemos en la cárcel, pero se escapan y siguen en las mismas. Es que eso le iba a preguntar, porque el tema del arresto domiciliario existe en la ley, supuestamente, pero no se fiscaliza. ¿Realmente la policía tiene capacidad para ir a fiscalizar todos los días a una persona que cumple con arresto domiciliario? ¿Es un tema de eficiencia? Monserrat, existen... Ya, es decir, ¿se podría hacer con lo que tenemos ahora? Existen medios tecnológicos. Parece que no. La tobillera electrónica hay en Chile. Ayer lo conversaba yo con un político. Existe, pero no existe el software o el soporte para que realmente sea efectiva la tobillera electrónica. Entonces Bueno, se hizo a es que medias en el fondo. Hay una falla. Ahí hay una falla del Estado que es inaceptable. Porque si tú a alguien le pones la tobillera, obviamente que tienes que poder saber qué es lo que está haciendo esa persona. Obviamente que tienes que saber si es que además la tobillera está demasiado detenida durante demasiado rato, lo cual te puede indicar que se la sacó. Entonces, la verdad es que este fraude, este embuste que hay hacia la población de decir, no, le pusimos tobillera, pero nadie se preocupa de ver qué es lo que pasa. Y son medios, Monserrat, que perfectamente podríamos controlar las municipalidades. O sea, eso no tenemos que dedicar a un carabinero, a alguien de gendarmería, que son muy pocos, que tienen mucho entrenamiento como para estar viendo si alguien está cumpliendo una pena. Eso perfectamente lo podrían hacer civiles, lo podrías tú incluso licitar a una empresa privada. Entonces, la verdad es que no hay... Sí, porque eso ¿sí? Yo creo que a todos nos angustia un poco que tenemos el mismo diagnóstico respecto a la situación de inseguridad y que las instituciones no funcionan, que se legisla, pero que muchas veces la legislación no se puede cumplir por distintas razones.
A ver, buscando la solución, porque uno ya cree que... ¿Usted cree que dándole más atribuciones a los municipios se podría lograr más seguridad? Sí y no. A mí no me gusta, y quiero ser súper clara, que cada municipio tenga su propia policía. Y menos todavía que esa policía municipal pueda tener armamento, de ninguna manera. Somos más de 340 municipios en Chile, imagínate que cada uno tuviera una policía y nadie nunca sabe cómo se va a usar eso. Así que eso claramente no me gusta. Si tú me dijeras, por ejemplo, que sí nos van a permitir pedirle el carnet de identidad a un comerciante ilegal, para poder y nos van a permitir decomisar lo que está vendiendo, y además nos van a permitir saber cuál es su nombre y cuál es su RUT para poder pasarle un parte sin tener que tener un carabinero al lado, eso sí. O por ejemplo poder pedirle el carnet de identidad al estacionador ilegal. En esas cosas sí. Pero hay ciertas cosas que yo creo que son propias de policía, que tienen que estar bien entrenadas, que tienen que estar bajo la ley y que tienen que tener una pirámide, ¿no es cierto?, clara, que nos permita el control de que las cosas se hagan relativamente bien. Yo nunca, jamás, a pesar de que nosotros tenemos, fíjense que de verdad el año pasado nosotros hicimos 850 detenciones de delincuentes en Providencia, nuestros patrulleros. O sea, además de los que hizo la PDI, además de lo que hizo Carabineros. O sea, nuestras fuerzas son súper eficientes y eficaces. Pero te quiero decir de que tenemos un control enorme y siempre está el temor de que alguien se escape. Entonces yo no recomendaría por ningún motivo tener policías municipales, pero sí podemos sacar... podemos hacer nosotros cosas que hoy día está haciendo Carabineros, de tal manera de dejar a Carabineros, a la PDI, a cargo de los casos más graves. Claro, una buena prevención. O sea, yo siento que estamos mal usando Carabineros, por ejemplo, Carabineros dirigiendo el tránsito, perdón, ya no más. Claro, pero Policía Municipal de Prevención, disuasión, pero no confrontación, porque eso es más complejo, ¿no? Incluso para los ciudadanos. Claro, en eso concuerdo, digamos, porque hay que, los roles tienen que estar claros, definidos. Ahora también hay que darle a los guardias municipales un poquito más de herramientas, ¿no? Porque si un guardia municipal no puede ocupar un bastón, está frente a un tipo que lo va a confrontar, un ambulante que lo va a confrontar, ahí hay que tratar de equiparar. De equiparar. Y hay otra cosa, Julio César. Nosotros, por ejemplo, en Providencia estamos creando una red de cámaras. Que la verdad es que es súper... Por ejemplo, cuando algún vecino nos llama porque tiene alguna emergencia, hay ladrones en su casa o está viendo algo raro, nosotros inmediatamente activamos en la central de cámara, que además está instalada en la comisaría, por lo tanto lo ven los carabineros y lo vemos nosotros al mismo tiempo. Nosotros activamos todas las cámaras y tratamos de ver qué es lo que está pasando, lo cual después nos puede permitir seguir al delincuente cuando trata de escapar. Y esa es la forma que llegamos finalmente a estas 850 detenciones. Si esas cámaras, nosotros, por ejemplo, las pudiéramos... Nosotros ya le estamos permitiendo, por ejemplo, a Ñuñoa ver las cámaras nuestras que están en el límite con Ñuñoa. Coordinación. Y ahora vamos a integrar con Vitacura los lectores de patentes. Entonces, lo que yo siento, digamos, es que distintos municipios, cada cual de acuerdo al dinero o a la intención que tiene, en fin, para mí el tema de la seguridad ciudadana siempre ha sido uno de los más importantes y por lo tanto le destinamos muchos recursos, pero lo que yo siento es que todavía todo eso está muy aislado. Nosotros, por ejemplo, debiéramos poder conectarnos con qué es lo que sucede en las vías de escape, en las la autopista. Por ejemplo, en la Costanera Norte, claro. En todas las autopistas, claro, ¿no es cierto? Claro. Ellos tienen cámara, ellos tienen lectores de patentes, nosotros también. Nosotros sabemos que escapan por ahí los que hacen portonazo. Entonces, ¿cómo puede ser que recién 5 días después sepamos, ¿no es cierto?, por dónde pasó, claro, un auto con una patente que estaba siendo buscada? Coordinación. Entonces, lo que yo siento es que hay muchas medidas que son
administrativas que no requieren quizás legislación o que la legislación es muy pequeña y que efectivamente nos permitirían ser mucho más eficaces y eficientes en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. La otra cosa que tenemos que hacer, nosotros tenemos que ver quiénes son los que están comprando casas caras. Nosotros tenemos que ver quiénes son los que están comprando autos de alta gama. Nosotros tenemos que ver bien quiénes son los que están comprando las parcelas, las joyas, las carteras Louis Vuitton. Todo eso nos puede permitir también ver qué es lo que están haciendo los narcotraficantes, porque ellos exhiben su poderío, compran cosas de lujo. Y perdón, no hay nadie haciendo eso tampoco. Entonces yo siento realmente que hoy día nos estamos dando cuenta que hemos dejado este tema demasiado de lado y le hemos aplicado muy poco Vinter ya, como digo. Una idea, poco, sabemos que se tiene que ir, pero una idea que hemos tratado mucho en este programa, por experiencias comparadas. En Chile tiene que la Fiscalía hacer la pega y todo hacer la pega para acusar a una persona que se compra, por ejemplo, una parcela. En otros países no. La experiencia comparada es que va el Estado y le dice, señor, usted se compró esta parcela acá. ¿De dónde sacó la plata? Tiene 60 días para decirme de dónde sacó la plata o obvio se la requiso. En cambio en Chile es todo al revés. Obvio. Todo al revés. Hay que trabajar, hay que invertir recursos, hay que tener un fiscal, hay que la que buscar las pruebas. En cambio en otros países es al revés. ¿Cómo se compró este auto? ¿Cómo se compró este auto? El peso de la prueba lo tienes tú. Claro. Exacto. Eso. Oye, Julio César, Montserrat, tengo consejo municipal ahora. Gracias. Y me dicen que ya me están esperando. Gracias. Perdónenme, pero este es un tema de verdad fascinante. Yo me alegro que ustedes lo estén tomando desde este punto de vista. Yo pensé al principio que ustedes estaban haciendo una cosa política y perdónenme. No, yo no estaba escuchando lo que ustedes estaban diciendo antes, pero efectivamente, si nosotros trabajamos todos unidos, de verdad con buenas intenciones, con ganas realmente de frenar el narcotráfico, se puede. Es cosa de mirar cómo lo hizo Medellín. Medellín logró bajar la tasa de homicidio, el narcotráfico, convirtieron esa ciudad. Italia pudo contra la mafia, o sea, se puede. España se la pudo contra la ETA. O sea, hay métodos, pero se requiere efectivamente legislación, pero también se requieren dinero, se requiere personas. Fiscalía tiene muy poca gente, Carabineros tiene muy poca gente, la PDI tiene muy poca gente, la UAF, perdón, pero no existe. Y entonces la verdad es que tú tienes que destinar gente, tienes que destinar recursos a medios de inteligencia artificial, etcétera, en el fondo tecnología, y al mismo tiempo la legislación. Pero con la legislación solamente, claramente no va a bastar. No, lógico. Tenemos un solo escáner en la aduana de San Antonio. Y creo que está malo. Y probablemente no funciona cuando entra harta droga. Que le vaya bien. Chao, alcaldesa. Gracias, que tenga buen consejo. Buen día. Ahí volvemos a conversar juntos.